Honorable Ministerio de la Iglesia de Dios Israelita, pasa a vosotros. Nuevamente le doy gracias a nuestro Dios, primeramente, y a los responsables, nuestro hermano ministro Joel Alejo, responsable del Departamento Varonil Internacional, por concedernos el privilegio nuevamente de compartir con ustedes de la palabra de nuestro Dios, y esta vez en relación al estudio que nos corresponde y que se titula Un varón agricultor. Hemos iniciado un trimestre muy interesante también, hablando de las profesiones y oficios. Y en esta oportunidad, luego de que hemos estudiado algo acerca de la música, referente a la música, un varón ingeniero, todos estos temas, pues ahora vamos a ver que dentro del ministerio de la Iglesia de Dios también hay hermanos que se dedican a esta labor tan digna. Un varón agricultor es el estudio que vamos a considerar en esta oportunidad y voy a proceder a compartir con ustedes la presentación de este día para que podamos iniciar este comentario del estudio. Mis amados hermanos, como ya les decía, el título en esta oportunidad es Un varón agricultor. Y como siempre, tenemos un objetivo, una lectura bíblica, así es que voy a proceder a compartir con ustedes también el objetivo de esta oportunidad. Dice, demostraremos la importancia que tiene el trabajo de un agricultor y lo compararemos con el trabajo que debemos crear y sembrar en el corazón de nuestra familia. Así de que ese va a ser el objetivo con el que vamos a trabajar en esta oportunidad. La lectura bíblica se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 30, versículos 23 y 24. He utilizado en esta oportunidad una versión actualizada. De hecho, se titula La Biblia del lenguaje actual y dice la lectura de la manera siguiente. Entonces, cuando siembres la tierra, Él dará lluvia a tu sembrado. El alimento que produzca la tierra será sustancioso y abundante. En aquel día, tus ganados serán apacentados en amplias praderas. También los bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje salado que ha sido aventado con pala y horqueta. Perdón. Bueno, la razón de escoger esta versión, hermanos, es para que nos quede un poco más claro, ya que en nuestra versión original que usamos, la versión 1909, ustedes van a ver que aparece la palabra cementera y aparece también la palabra pingüe. En esta versión podemos ver que la palabra cementera se refiere a la tierra que está destinada o que tiene un sembradío. También cementera se le llama a la acción de colocar las semillas, es decir, al proceso de ir sembrando. También a eso, según el diccionario, se le da el nombre de cementera, ¿verdad? Así que por eso utilizamos esta versión, para que vean ustedes que se refiere a la tierra que está sembrada, que posee un sembradío. A eso en la Biblia es a lo que le está llamando cementera. Y de igual manera dice que el alimento que produzca la tierra será sustancioso y pingüe, dice en nuestra versión 1909. Entonces podemos ver que la palabra pingüe se refiere a grueso, abundante, grosura. Quiere decir con abundancia. Esa es la palabra pingüe. Es muy curioso porque normalmente el significado que evoca en nuestra mente es como si fuera pingüe, como que si fuese escaso. Pero resulta que en el diccionario la palabra pingüe realmente significa lo contrario, significa pues, como pueden ver ustedes, abundante. Así que mis amados hermanos, esta es la lectura bíblica que encontramos en el libro del profeta Isaías. A continuación, tenemos el versículo para reflexionar, que se encuentra en el libro segundo de las Crónicas, y dice, y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Bueno, aquí solamente aclarar que cuando dice era amigo de la agricultura, se está refiriendo al rey Usías.
quien se da cuenta de lo importante que es para el pueblo de Israel el tener el alimento, contar con el sustento diario, y por eso en un acto de gran visión hay que reconocer, ¿no? Que si bien Usías más bien viene a nuestra memoria porque hizo algo indebido en el santuario del Señor, pues en este caso hay que reconocer que de manera, la manera como administró al pueblo fue una manera muy sabia, al menos en este caso de que él se percata de lo importante que es fundamental el alimento, y eso se logra pues a través de la producción agrícola. Por eso vean ustedes que según el verso de memoria incluso está utilizando técnicas innovadoras que podríamos decir hoy en nuestro tiempo. Incluso la FAO es una de las recomendaciones que hace a los países latinoamericanos, ¿no? La FAO, que es el brazo de las Naciones Unidas, que se encarga de la seguridad alimentaria también. ¿Y a qué me quiero referir? Es a este punto que dice el verso: edificó torres en el desierto. Las torres se refería pues a esos lugares de vigilancia que también se les conocía, donde se quedaba el atalaya para cuidar tanto los cultivos como para dar aviso cuando estaban en las ciudades, en los muros de las ciudades, para dar avisos de los enemigos que pudiesen llegar. Las torres en medio de los campos era igualmente para vigilar los campos, cuidarlos, ¿no? Tanto de animales como de ladrones furtivos que pudiesen tomar la cosecha, así como de los enemigos que pudiesen acercarse y destruir la cosecha. Entonces, pero dice que Usías también construye cisternas, y es lógico, ¿no? Israel es una tierra bastante desértica en gran medida, y pues las cisternas servían para recolectar agua durante el periodo del invierno, y esa agua era la que finalmente se utilizaba a través de canales para los sembradíos, ¿no? Para regar los cultivos y garantizar la producción agrícola. Así que vemos en Usías, por eso dice el pasaje, y esto lo hizo, dice, invirtió en los ganados, en los valles, en las vegas, se puso viñas, labranzas, y en los montes y en todos los llanos que eran fértiles, porque dice él era amigo de la agricultura. Fue un rey en ese aspecto administrativo, muy, muy sabio, muy, muy prudente también. Digno de imitar esa acción también. Ahora, mis hermanos, es evidente, hermanos, que la agricultura es, mire, hablar del agricultor y de la agricultura es un campo muy vasto, muy amplio, y es de suma importancia, mis amados hermanos. Creo que muy pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la importancia que tiene la labor de un agricultor y de nuestros hermanos que se dedican justamente a la agricultura, porque realmente los que vivimos en ciudad nos hemos acomodado a que pues vamos al mercado o al supermercado y allí hacemos nuestras compras y hasta se nos olvida todo el proceso, el trabajo que debe de llevar estos productos para que estén en nuestra mesa también. Entonces, la agricultura siempre ha sido una parte fundamental para el desarrollo de todas las sociedades. Tal es así que, según en nuestro párrafo número 1, vemos que era una necesidad básica el alimento, y el garantizar ese alimento, pues tenía que ser a través de esta labor agrícola. En la palabra de Dios vemos que ese es el propósito para el cual el hombre es puesto en la tierra originalmente, ¿no? O parte del propósito, es decir, que hubiera hombre que labrara la tierra. De hecho, en el Génesis capítulo 2, verso 5, que nos cita la escuela, nos recuerda este pasaje que dice, ¿no? Que subía de la tierra un vapor, pero porque todavía no había hombre que la labrase. Inmediatamente que Adán es puesto sobre la tierra, pues a él le corresponde, Dios le encomienda a él esa labor. Y eso lo podemos ver en el mismo capítulo 2, solo que en el versículo 15, siempre del Génesis. Ya ahí vemos cómo Dios hace una encomienda directa al primer hombre, a Adán, y le dice así:
Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase también. Esa iba a ser su labor. Por tanto, podemos decir que todos los hombres originalmente somos del campo. Provenimos de la tierra y provenimos del campo, y esa era la labor de nuestro padre Abraham. Perdón, Adán. Adán, disculpen ustedes. Ya agregamos unos versículos más para que notemos nosotros que la primera pareja pues se dedicó activamente a esto. De hecho, en el castigo, Dios les dice, mira, ahora con dolor y sudor de tu frente vas a recoger el fruto de la tierra hasta que vuelvas a ella. Entonces, el ser humano, ya nos lo dice la palabra de Dios, estamos conectados directamente con la tierra, porque de ella provenimos y también de ella nos alimentamos, por supuesto, a través de la mano misericordiosa de nuestro Dios. Concluimos con Génesis capítulo 4, verso 2, que nos dice que Caín también se dedicó a la agricultura y su hermano Abel, pues a la cría de ganado, tema que veremos a continuación la próxima semana. Entonces, con esto sustentamos lo que nos dice el párrafo o lo que nos está enseñando el párrafo 1 respecto a la labor agrícola. Es de suma importancia y es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Desde que Dios puso al hombre sobre la tierra, esto ha sido la labor. Así que es una labor realmente admirable, encomiable y digna de ser reconocida también. Es la que garantiza en gran medida la subsistencia de toda la raza humana, ¿verdad? Tan importante es este tema agrícola, hermano, que Dios mismo es presentado como un agricultor, nos dice unos párrafos más adelante, citando el capítulo 15 de San Juan 1:3, decía Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo que lleva, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Y dice, y luego también tenemos que al mismo Jesús es representado en las parábolas como un agricultor también. En Mateo capítulo 13:37, cuando habla de la parábola de trigo y la cizaña, claramente dice el versículo 37, y el hombre que sembró la buena simiente es el Hijo del Hombre, es decir, refiriéndose al mismo Jesús. Y también en el capítulo 13 de Mateo, en la parábola del sembrador, dice aquí el que sembraba salió a sembrar. Entonces, hay un pasaje muy curioso que me estoy adelantando desde ya un poquito más, porque esto va en el párrafo 3, pero quisiera que me acompañen a leer el capítulo 4 y verso 14, porque dice así, el que siembra es el que siembra la palabra de Dios. Y de una manera muy particular, ya Jesús al citar estas palabras nos va dando una indicación, así como nos dice el pasaje, el párrafo 3, nos va dando una indicación, un giro en el pensamiento literal de la agricultura, y lo va a dar connotando con una figura también espiritual. Y aquí Jesús en la declaración de la parábola pues lo dice claramente, ¿no? Dice, el que sembraba es el que siembra también la palabra de Dios, dando a entender que el ministerio, los predicadores, los obreros, cada uno de ustedes como enseñadores, también viene a ser espiritualmente como un agricultor. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, continuemos con la presentación. eh, en el Salmo 104, verso 14, nos cita en la versión de la Biblia de las Américas, dice, la tierra está llena de las bendiciones de Dios, da alimento al hombre y a los animales. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que de él saque el alimento de la tierra. Y vean, esto es importante hacerlo notar, porque sin duda nosotros vamos a recordar también el pasaje del capítulo 3 que ya citamos de Génesis, cuando Dios, parte de esa maldición que caía por consecuencia del pecado al hombre, pues Dios determina y dice a Adán estas palabras, maldita será la tierra por amor de ti. Entonces, vale la pena hacer la comparación, pero podríamos pensar, bueno, pero no se está contradiciendo con que dice el Salmo que Jehová bendice la tierra, pues realmente no la hay, la contradicción, porque debemos entender
que esa maldición que Dios pone en la tierra al principio tiene que ver con la degradación de la tierra, con la degradación de la tierra y con la muerte y la destrucción que vemos a nuestro alrededor en todo el globo de la tierra. Pues hoy en día nosotros somos testigos de cómo el cambio climático es un fenómeno del que constantemente se habla y que ha venido de hecho a afectar mucho el tema de la agricultura por los cambios que hay en los ciclos agrícolas, ¿verdad? Y cada día es más difícil para el agricultor estar al pendiente del momento oportuno cuando debe de iniciar su cultivo. Y digo, me refiero a los cultivos mayoritarios como el maíz, el trigo y todo eso, ¿no? Entonces, la maldición de la tierra se deja ver en esa degradación que tiene la tierra, ¿no? La tierra, los ríos, la ferocidad de los animales, en eso tiene que ver. Pero decimos que no está en contradicción con el salmista David que ponemos en el párrafo, puesto que el salmo es bien específico y noten bien, por eso les presento también esta diapositiva, porque la agricultura, hermano, es muy amplia y tiene muchos detalles, no vamos a alcanzar a verlo, pero dice, dice así, él hace, la tierra está llena de las bendiciones de Dios. ¿Y cómo notamos esa bendición? Bueno, a través de que la tierra, aunque hay que trabajarla duramente, aunque hay que aplicar abonos, hay que estar pendiente de todos los ciclos de las estaciones, hay que estar pendiente de las plagas que la van a invadir y que el fruto no rinde a veces lo suficiente. A pesar de todo eso, vemos la misericordia de Dios, porque decía Jesús en una parábola también, dice, porque el reino de Dios también dice, es semejante a un hombre, dice, que siembra una semilla y luego se va y se duerme, dice, y no sabe lo que pasa en la tierra. Y cuando sale nuevamente al campo, ve que ha brotado una planta. Y efectivamente, bueno, esa es la pura misericordia de nuestro Dios, porque cuando un agricultor coloca su semilla, pues nosotros nunca nos damos cuenta de cuál es el proceso de descomposición, cómo la semilla se rompe y su ADN comienza ese proceso, cómo los componentes bioquímicos internos de ese núcleo de la semilla se vuelven y forman una nueva planta. Eso es la pura misericordia de nuestro Dios. Y aunque si bien es cierto que el hombre ha aprendido a darle tratamiento genético, pues para enfrentar las sequías, para enfrentar las inundaciones, etcétera, etcétera, para que sean más resistentes a los plaguicidas. A pesar de todo eso, tenemos que los que sembramos semillas, o los que siembran, mejor dicho, las semillas autóctonas, genuinas, originales, sin cambios genéticos, tienen que manejar una serie de conocimientos y en última instancia, nada garantiza una buena producción. Por eso, cuando estamos en la fiesta de las cabañas, me gusta mucho hablar de esto con los hermanos, porque la fiesta de las cabañas nos viene a recordar quién está, la mano de quién está detrás de todas esas bendiciones que nosotros a diario consumimos. Porque es muy fácil ir al supermercado y pasar nuestra tarjeta de crédito o pagar con nuestro dinero, pero quien hace una labor extenuante, constante, apasionada allá en el campo, pues son nuestros hermanos agricultores, los varones a los que Dios les ha dado ese don muy importante también. Y entonces, a través de eso, nos damos cuenta que la bendición de Dios sigue constante, pues el verso dice, Él hace brotar hierba para el ganado y para las plantas y para el servicio del hombre, para que de él saque alimento. Aquí en la presentación les muestro que tenemos diferentes tipos de cultivos, cultivos que sirven para nuestro alimento, para suplir nuestras necesidades, como el trigo, el maíz, las legumbres, el arroz, las patatas, los tomates o jitomates, faltan los productos frutales y los productos medicinales, plantas que sirven para hacer medicamentos, árboles de los que les extrae la savia para que también tengamos medicamentos, para hacer compuestos químicos, etcétera. Cultivos para forraje, que es donde viene el alimento de los animales. En todo el Salmo 104 vamos a ver cómo Dios, el salmista, de una manera poética, presenta esa misericordia de Dios. El hombre sale a la labranza todos los días, dice, pero Dios hace esta obra de misericordia en nosotros también.
tenemos cultivos para los textiles que se usan para nuestra ropa, tenemos los cultivos oleaginosos para la producción de aceites comestibles y todo tipo de aceites, cultivos ornamentales, porque da gusto cuando podemos salir al campo y ver esa amplitud de productos que embellecen la naturaleza y el campo también, ¿verdad? Rosas, tulipanes, etcétera, infinidad de plantas ornamentales. Y por supuesto también aquellas que tienen una cualidad se cultivan con fines industriales, como por ejemplo el caucho, ¿no? Que sirve para toda la industria del transporte y muchos otros campos también, ¿no? Así es de que esa es la bendición de Dios y por eso decíamos, es importante hacer la aclaración para que distingamos entre el castigo generalizado que tiene toda la tierra como globo terráqueo y también como Dios, a pesar de todo, siempre muestra su favor y su bondad, proveyéndonos de todo lo que el ser humano necesita para el diario vivir. En la siguiente presentación les hablamos de algunas características del agricultor y que son sacadas siempre de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 104, pues vemos que debe de ser un varón esforzado, tal y como lo decía también en este pasaje, ¿no? El trabajo del agricultor es algo, requiere un esfuerzo diario, constante, desde tempranas horas de la mañana, ¿no? Y eso lo vuelve a repetir el profeta Isaías, que le dice el Señor, estarás todo el día rompiendo los terrones de la tierra, es decir, arando la tierra. Y pues vemos que hay horario para todas esas actividades también que nuestro Dios le enseña al hombre. Entonces, otra de las cualidades es la paciencia. A pesar de todo el esfuerzo que el hombre haga, el hombre debe aprender a ser paciente y esperar que Dios es el que provea la lluvia en justa medida, en el momento oportuno, para que nuestros cultivos puedan prosperar también. Así que otra de las cualidades bíblicas también es ser paciente. 1 Corintios 9:10. Sufrido. Bueno, el salmista lo decía de manera poética, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Por supuesto que ahí ya está hablando de la agricultura en el sentido simbólico, ¿no? En el sentido metafórico, es decir, en la predicación también que tiene que ver. Pero es innegable que nuestros hermanos que literalmente cultivan el campo lo hacen con mucha dedicación, con mucho empeño y muchas veces llegamos a perder también la cosecha, ¿verdad? Así que es un andar, es un caminar diario, pero de él depende nuestra vida también. Organizado, conoce el tiempo oportuno, dice Eclesiastés 11:6, ¿verdad? Por la mañana siembra tu campo y a la tarde no le des reposo a tu mano también. Es completamente organizado. Es instruido, dice Isaías en el capítulo 28-26, que les recomiendo leerlo también, hermanos. Yo no los estoy leyendo todos por causa del tiempo, pero les recomiendo leer este pasaje, puesto que también allí nos dice claramente que quien instruyó al hombre, fíjense que es curioso que hay a veces dificultad porque dicen, bueno, este es un oficio, es una profesión. Bueno, lo consideramos oficio entre tanto en que los hermanos no han asistido a una universidad o a un campus de preparación específica para esto, porque en general la agricultura se transmite de padre a hijo, son conocimientos que se vienen recopilando desde el mismo establecimiento del mundo, ¿verdad? Y aquí vean este pasaje que nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 28 y verso 26, dice así, porque su Dios le instruye y le enseña juicio. Si leen los pasajes antes y los pasajes posteriores, se van a dar cuenta que Dios está poniendo una semejanza y dice que el comino no se aplastan, el trigo se trilla, pero no tan fuerte. En ese ejemplo dice, ¿cómo es que el hombre sabe que el trigo sí se aporrea, se golpea, pero no tanto? Y que el comino no se debe golpear porque es un grano más sensible, más delicado, ¿verdad? Entonces, dice, Dios le enseña, dice el profeta Isaías, Dios le instruye y le enseña juicio, le enseña a hacer discernimiento de todos estos detalles, porque es una ciencia muy amplia y desde ese punto de vista también se convierte en una profesión. Hoy en día existen carreras como ingeniería agrícola, ingeniería agronómica,
ingeniería o licenciatura agroindustrial, que tiene que ver con todos estos, con todos estos procesos de producción y de venta, venta y distribución de estos productos importantes también. Ahora bien, la agricultura, yo siempre he tenido la opinión de que eso es también un acto de fe, porque un agricultor puede hacer muchas actividades, pero al final que la cosecha llegue a funcionar, solamente depende de que la misericordia de Dios, que dé la lluvia oportuna en la cantidad adecuada y en los momentos justos también. Cuando ya el maíz está doblado, como dicen en mi país, cuando ya está, allí no conviene mucha lluvia. Ya no, porque la lluvia puede causar hongos en estas plantas. Ya el maíz está por secarse, está por sacarse realmente el maíz. Entonces, vemos que la labor del campo lleva un acto de fe involucrado. El libro de Eclesiastés dice, miren, el que al viento mira no sembrará jamás. Si siempre estamos esperando lo mejor momento, lo más adecuado, a veces ese momento adecuado puede que nunca llegue. Así que a veces con confianza el agricultor selecciona su semilla, la prepara y dice, bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Así que también es una persona, el agricultor, con una característica que tiene una fe profunda, enorme, confiado en que Dios es el que va a dar el fruto. Pero yo tengo que hacer un esfuerzo, una labor muy tesonera para trabajar el campo. Al final, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, Dios es el que da el crecimiento. Sin embargo, decía en el libro del Génesis también, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Esto tiene que ver justamente porque estas palabras fueron dichas por el patriarca, o mejor dicho, el Señor lo dice a Noé, luego que ha pasado el diluvio, le hace este recordatorio de que no va a volver a destruir la tierra con un diluvio, ¿verdad? Y añade estas palabras, mientras la tierra permanezca, seguirá la sementera, es decir, la siembra y la cosecha, y las estaciones, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, Dios tiene esa bondad para con nosotros de hacer que esto eh, supla nuestras necesidades de subsistencia física también, ¿verdad? Ahora tenemos otros recursos aquí para profundizar, es como de un jardín autóctono, y aquí está, en esta tabla presentamos que si leen la escuela sabática se dan cuenta de que hay una razón de por qué escoger productos autóctonos también. Al final, en la reflexión y el análisis, se nos piden 5 consejos básicos sobre qué podemos hacer para empezar a desarrollar una siembra en nuestros hogares también. Hay muchos hermanos que tienen en sus macetitas, tienen su planta de tomate, de hierbas aromáticas, de perejil, de cilantro, de alcaparte, de todas esas hierbas que las hermanas utilizan muy a menudo en las cocinas. Bueno, yo he visto hermanas incluso que siembran en macetitas, siembran ajo y siembran también ay, se me fue este tubérculo también. Pero son unas plantas medicinales también. Así que hay que tener un conocimiento de cuál es el proceso de la planta, pero también de cuáles son las enfermedades que lo puedan atacar y también del tipo de fertilizantes, las medidas, las cantidades y en qué etapa se le deben de poner. Además de conocer sobre los insecticidas adecuados, ¿verdad? Proporciones, dosis y todo eso también. Pero la parte importante, la parte fundamental de esto, lo que decíamos en nuestro objetivo era implementarlo, compararlo más bien con el trabajo espiritual que se debe de hacer en el corazón de nuestra familia también. Y ahí podemos retomar los pasajes anteriores en donde vemos que debe de tener cualidades como orden, disciplina, paciencia, conocimiento de los tiempos, es decir, de las estaciones, dedicación, trabajo arduo y amor a la tierra y conocimiento de la tierra y de la semilla. Si hablamos de la familia, bueno, nosotros llega un momento en que debemos de aprender a reconocer bien a nuestros hijos.
Y creo que como padres, en gran medida, logramos eso. Cuando estamos constantemente con ellos, llegamos a identificar a nuestros hijos, su estado de ánimo, su condición, de lo que pueden llegar a ser capaces. Por supuesto, nosotros los animamos, reconocemos los dones que Dios les da a nuestros hijos también. Pero si esa tierra, esa persona, estos nuestros hijos, no los trabajamos, no les damos dedicación, no los hacemos que trabajen oportunamente, no les creamos una disciplina. Vean que en la educación de los hijos está involucrada justamente toda esa actividad. Desde cosas muy sencillas, hermanos, de cuando les establecemos un horario para levantarnos todos juntos, desde allí, hermanos, inconscientemente, o aunque no lo creamos, mejor dicho, estamos empezando a fomentar una disciplina en ellos. Y eso fortalece el carácter. Si yo le digo a nuestros niños, mira, a las 5:30, a las 5 de la mañana, o a las 4:30, no sé qué hora es la hora que nos vamos a levantar, pues yo debo de estar de pie y a esa hora empezar mis actividades, proceder a nuestra ducha matutina, a lo que procede al desayuno, a lavarse los dientes. Todos esos procesos sirven en el niño como un orden y ese orden les va dando confianza y seguridad, de tal manera que estos niños son aplicados también en los estudios, son dedicados, son esforzados. Y de adultos, son esos adultos que aunque esté lloviendo, aunque esté mucho frío, aunque esté haciendo mucho frío, estas personas son los hermanos que tempranas horas están en la casa de oración, así como en los días de semana se dirigen a sus labores cotidianas también, a sus trabajos. Entonces, hermanos, esto es una parte importante de cómo podemos incentivar a nuestros hijos a que desarrollemos este pensamiento y este carácter también. Pues sí, es una comparación. Así como Jesús también decía que el que siembra es el que habla o el que predica la palabra de Dios, así también nosotros, cada día que le estamos recordando o que nos sentamos con ellos a estudiar el verso de memoria que le corresponde a nuestros niños pequeños, si están pequeños, o a nuestros jóvenes, sentarnos con ellos y aclararles la escuela juvenil también, incentivarlos a eso. Es una inversión lo que estamos haciendo. Estamos sembrando esa semilla en el corazón de ellos y al final, hermano, se va a cumplir lo que el proverbio nos dice muy claramente, ¿no? Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella también. Así que mis amados hermanos, de esta manera un poco acelerada quizás, es como les podía dar una orientación de esta comparación que se debe de hacer entre la agricultura, que es una labor, como les digo, podríamos hablar mucho más, a mí me apasiona ese tema, soy feliz cuando puedo ver ir al campo donde mis hermanos y ver esos elotes frescos o ver sus plantaciones de berenjenas, es llena de mucha motivación, hermanos, porque ahí está nuestro origen, esa es la vida que Dios nos quiere dar a nosotros también. Bueno, es, este proceso incluso, hermanos, va a continuar en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo a la parte comparativa, pues es la labor que tenemos que hacer también con nuestros hijos, sabiendo el tipo de daños, de plagas a los que ellos están expuestos también, según el lugar o el entorno donde nosotros vivimos, el tipo de compañeros con los que ellos se juntan también, el tipo de escuela, etcétera, tantos fenómenos, el tipo de televisión que ellos absorben, los programas que ellos ven. Esto viene a ser, hermano, como esas pequeñas plagas a las que hay que estar atentos para combatirlas y que la planta nuestra, nuestros hijos y nuestra esposa vayan creciendo firmes con entendimiento y que al final den ese fruto que nuestro Dios ha determinado también. Mis amados hermanos, hasta acá concluyo con esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia y deseo que el Señor les dé siempre de su Espíritu Santo y Él les dará esa sabiduría y entendimiento para exponer de mejor manera y con mayor claridad eh, este tema que es de suma importancia para todos nosotros también. Gracias a todos y paz a vosotros.